Esta es la historia de Nico, un niño de fieltro de unos 9 años, con un cuerpo blandito, mejillas rosadas y un pequeño jersey azul tejido con hilo grueso. Vivía en una casita de aspecto acogedor, también de fieltro, donde todo, las paredes, las sillas, las cortinas, parecía hecho a mano, con puntadas visibles y colores pastel. El mundo de Nico era tierno, sí, pero también un poco cansado. En su habitación, sobre una cama forrada con una manta de cuadros, al lado de una estantería con libros de tapas apagadas, había una tablet brillante. Su luz fría y dura rompía la armonía suave de la escena. Nico pasaba horas mirando esa pantalla, deslizando su dedo de fieltro sobre la superficie luminosa, mientras la tarde se escurría por la ventana sin que él la mirara. Cada noche, su madre, una figura de fieltro con un delantal rosa y una expresión dulce pero preocupada, aparecía en el marco de la puerta y repetía la misma frase en Nico: «Apaga la tablet. Tus ojos necesitan descansar». Y él finalmente lo hacía, pero lo hacía a regañadientes, frunciendo su pequeña boca cosida. En un gesto de protesta infantil, cerraba los ojos con muchísima fuerza, como si quisiera apagar el mundo entero, y entonces ocurría... Sobre un fondo azul oscuro, como una tela de fieltro teñida, empezaron a aparecer puntos luminosos bordados, como estrellas cosidas con hilo dorado. Y en medio de esa oscuridad, poco a poco se reveló una ciudad flotante, casitas de fieltro suspendidas en el aire unidas por puentes de lana, farolas que brillaban con pequeñas cuentas de cristal, árboles de algodón y nubes que parecían almohadas. Todo estaba diseñado con el mismo estilo, con texturas visibles y esa sensación de algo hecho a mano con cariño. Era la ciudad de los ojos cerrados. Nico creyó estar soñando despierto, pero sentía una extraña certeza. Esto no era un sueño cualquiera, porque todo se veía demasiado nítido, demasiado real. Empezó a caminar por calles que flotaban en la nada, mientras pequeñas criaturas de fieltro, farolas con carita, relojes con manos y piernas, estrellas que arrastraban colas de hilo brillante, lo observaban con curiosidad. Los puentes se balanceaban suavemente, las luces parpadeaban y las nubes se movían despacio. Fue entonces cuando conoció a Lua, una pequeña figura luminosa hecha de hilo blanco y amarillo, con forma de niña estrella. Sus ojos eran cuentas negras brillantes y llevaba un vestido sencillo cosido con restos de tela del cielo. Se acercó a él, tomó su mano de fieltro y dijo con una voz suave pero poderosa: «Bienvenido. Eres el primer niño nuevo que vemos aquí desde hace mucho tiempo». Nico descubrió cómo era la vida en la ciudad en plazas flotantes donde las ideas olvidadas jugaban al escondite, puentes que solo aparecían si pensabas en algo bonito, edificios formados por páginas de libro que se doblaban y desdoblaban solas. Pero a medida que exploraba, se dio cuenta de que había zonas a oscuras, edificios apagados y calles a medio coser, como si alguien hubiera dejado el trabajo sin terminar. En una parte de la ciudad, los hilos colgaban sueltos, las farolas estaban apagadas y las estrellas yacían en el suelo como lentejuelas caídas. Lua le explicó la verdad. La ciudad de los ojos cerrados existía gracias a todos los niños y adultos que, de vez en cuando, se atrevían a cerrar los ojos sin pantallas delante para imaginar historias, para recordar momentos felices, para inventar mundos. Cada vez que alguien lo hacía, una lucecita nueva se encendía en la ciudad, pero desde hacía unos años, casi nadie lo hacía. Todos cerraban los ojos solo para dormir, agotados, no para soñar despiertos. Las pantallas estaban robando el tiempo y la atención, y la ciudad se apagaba poco a poco. Había un antiguo B completamente oscuro, salvo por una única ventana encendida. Lua le contó que ese barrio pertenecía a los sueños de una generación que ya casi no miraba hacia adentro. Tenían la esperanza de que algún niño volviera a encontrarlos. Y ahora, Nico era esa esperanza. El niño no entendía por qué él había podido ver la ciudad. Lua le explicó que fue ese cierre de ojos enfadado, ese gesto de rechazo al ruido del mundo, lo que abrió la grieta perfecta para que la ciudad se colara. No fue un sueño dulce, fue un parpadeo de hartazgo, y la ciudad aprovechó la oportunidad. Poco después, Lua le dijo que debía regresar. Nico abrió los ojos de golpe. Estaba en su cama, con la tablet apagada a su lado. Todo parecía igual, pero algo en su expresión había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió curiosidad por cerrar los ojos otra vez.
solo para ver si la ciudad volvía a aparecer. Durante los días siguientes, Nico alternó su vida cotidiana con momentos en los que decidía cerrar los ojos a propósito. A veces la ciudad respondía inmediatamente, recibiéndolo con luces y puentes nuevos. Otras veces tardaba un poco más, como si también ella necesitara tiempo para despertar. Cada visita era un nuevo descubrimiento en un mercado de cometas hechas de retales, un río de luz que fluía hacia el cielo, una estación donde los trenes no iban a lugares, sino a recuerdos. Sin embargo, Nico se dio cuenta de que la ciudad seguía apagándose. Lua le mostró un gran reloj de pared flotante, con agujas de hilo plateado. Cada vez que alguien en el mundo real elegía mirar una pantalla en lugar de imaginar, una de las luces del reloj se apagaba. Varias bombillitas ya estaban fundidas. Nico se sintió diminuto frente a ese reloj gigante. Lua y los demás habitantes no podían viajar al mundo de los despiertos. Solo podían aparecer cuando alguien los buscaba desde dentro. Necesitaban que Nico hiciera algo que ellos no podían contagiar, el acto de cerrar los ojos para imaginar. No bastaba con que él los visitara. La ciudad solo sobreviviría si más personas volvían a encenderla con sus propios sueños. Así que Nico intentó compartir su descubrimiento con sus compañeros de clase, se puso de pie y con entusiasmo les contó sobre la ciudad flotante. Pero algunos se rieron y otros ni siquiera levantaron la vista de sus pequeñas pantallas. La maestra, una figura amable con gafas cosidas, le pidió que volviera a sentarse. Nico se sintió frustrado. Él sabía que la ciudad era real, pero nadie le creía porque nadie quería desconectar un momento. Esa noche, triste, se sentó en el sofá junto a su abuela, una muñeca de fieltro con pelo blanco de lana suave. Ella apagó la televisión por iniciativa propia y le preguntó qué le pasaba. Nico se atrevió a contarle todo en la ciudad. Lua, el reloj de luces que se apagaban. La abuela escuchó en silencio, y cuando él acabó, sonrió con una nostalgia profunda. Confesó que, cuando era niña, también visitaba un lugar parecido. No sabía si era la misma ciudad, pero recordaba calles flotantes y luces que parecían bordadas. Con los años, dejó de ir. Supongo que abrí los ojos demasiado tiempo, dijo. La revelación creó un puente muy tierno entre ellos. La abuela propuso un pequeño experimento en los dos. Sentados en el sofá, cerraron los ojos a la vez, sin pantallas, sin ruido. En ese mismo instante, en la ciudad de los ojos cerrados, se encendieron dos luces nuevas, creando una pequeña explosión de color en un barrio que estaba casi apagado. Lua miró hacia arriba con sorpresa y alegría. A partir de ahí, Nico entendió que quizá no podía convencer a todo el mundo de golpe, pero sí podía hacer algo muy concreto al contar la historia de la ciudad como un cuento. Lo vimos escribiendo en un cuaderno de tapas cosidas, dibujando casas flotantes, cosiendo estrellas con hilo de colores en una tela. Decidió transformar su experiencia en un relato, para que otros lo escucharan, lo imaginaran y tal vez cerraran los ojos por curiosidad. Volvimos una última vez a la ciudad. Ahora había más luces encendidas, aunque todavía quedaban sombras. Lua y los habitantes de Fieltro miraban hacia el cielo, que no era otra cosa que el interior de los párpados de quienes imaginan. Cada oyente nuevo que se atreviera a cerrar los ojos, aunque fuera unos segundos, dibujaría una ventana más en ese paisaje. En la escena final, Nico estaba ya en su cama, con la habitación casi a oscuras. Sobre su mesilla se veía el cuaderno con el título escrito a mano en la ciudad, que solo aparece cuando cierras los ojos. La luz se apagó y vimos su rostro de perfil, sereno, con los ojos cerrados. Antes de dormirse, hizo una promesa silenciosa, seguiría contando la historia una y otra vez, para que la ciudad nunca volviera a apagarse del todo. La última imagen es una vista panorámica de la ciudad, ahora más viva, con más ventanas encendidas, más puentes visibles, más estrellas cosidas en el cielo, y en un rincón, casi escondido, una pequeña placa bordada con hilo dorado que dice: gracias por cerrar los ojos. El fondo se va aclarando hasta un blanco suave, dejándonos con la idea de que, quizá, nosotros también podamos encontrar la ciudad. Si nos atrevemos a cerrar los ojos un momento,